3. De la infancia a la edad adulta, la difícil construcción de uno mismo. La travesía de la infancia. Pierre, de 8 años, me explica, vengo a verte porque estoy solo. Para pronunciar esas palabras, Pierre se apoya en nuestra relación, y yo escucho, yo soy Zapar. Entonces contesto al niño, has venido a verme porque eres Zapar. Será el comienzo de la historia de las aventuras de Zapar, que, como la historia del Principito, narra la destreza de este Zapar que recorre el mundo para hacer amigos, que se siente tan solo, triste y diferente. Que tiene miedo de los demás y, sin embargo, querría estar con ellos y parecerse a ellos. Que no comprende por qué lo rechazan teniendo tanta sed de justicia, de amor y de generosidad. Con el paso de las sesiones, la historia de Zapar se va desarrollando y llegamos a comprender que solo puede comunicarse mediante las emociones. Es el medio que utilizará para entrar en contacto con los otros y con el mundo. Pero el camino es largo y peligroso, y Zapar tendrá que resolver enigmas incomprensibles para que lo acepten, un poco, en este mundo, y así poder encontrar por fin amigos, que se le parezcan. Releí hace poco esta historia, que ilustra con la inmensa clarividencia de la infancia todos los peligros que se ciernen sobre nuestro joven superdotado a lo largo del camino, comprender y hacerse comprender, comunicarse con los demás aunque uno no siga los mismos procesos mentales, confluir aunque los otros nos rechacen, sentir con intensidad las emociones de los demás y sentirse tan solo, con una experiencia dolorosa de desplazamiento permanente y de incomprensión recíproca como leitmotiv. Retomemos el hilo de la historia del pequeño superdotado a lo largo de las grandes etapas de su desarrollo. Los primeros años. Bebé escrutador, el superdotado no mira el mundo, sino que lo perfora con la mirada. Sus preguntas parecen estar ya presentes. Comprensibles. Las mamás cuentan a veces lo desconcertadas que se sentían ante aquel pequeñín que les dirigía una mirada interrogativa. Algunas dicen incluso que llegaron a sentirse desestabilizadas, como si su niño se estuviese asegurando de que podían ocuparse de él correctamente. A veces, casi me da vergüenza decirlo, su mirada me daba miedo. Tenía la impresión de que me estaba juzgando. En aquellos momentos, lo ponía rápidamente en los brazos de mi marido. Aun siendo muy pequeño, sus gestos, sus posturas, sus mimos y sus balbuceos ocupan el espacio. Vivo, curioso, el bebé examina el mundo con su lenguaje no verbal y absorbe al máximo todo lo que sucede a su alrededor. Las palabras llegarán pronto. O a lo mejor no. Los padres cuentan a menudo que, cuando el niño empezó a hablar, hablaba casi con fluidez. Que no había pasado por el lenguaje de bebé. La adquisición del yo es rápida, la sintaxis correcta, y el vocabulario rico y elaborado. Luego llegan precozmente las preguntas. Acerca de todo y sin interrupción. Y encima con los límites de la vida y la muerte como tema central. Preguntas que angustian mucho a los adultos porque nunca saben exactamente qué responder, ¿por qué vivimos? ¿Y después de la vida? ¿Qué es la muerte? Y, antes de que el hombre habitara la tierra. ¿Qué había? ¿Y por qué existen las personas? Y así sucesivamente. La dificultad estriba en que nuestro filósofo en ciernes no se contentará nunca con evasivas. Quiere saber, quiere comprender. Quiere que le respondan. ¿Por qué? Porque piensa todo el tiempo en eso, y eso lo angustia. Como a todos nosotros, me dirás. Sí, sin duda, pero con la diferencia de que él tiene 2 o 3 años y de que resulta bastante complicado explicarle a un niño ciertas cosas para las que no tenemos una respuesta satisfactoria, aparte del hecho de que no queremos angustiarlo. Entonces aventuramos respuestas aproximadas, pero eso no le basta. Insiste. Vuelve a empezar. No para. Necesita sentirse tranquilo. ¿Qué hacer entonces? Ante nuestra desorientación, dejará progresivamente de acosarnos. Ha comprendido que no podemos responder, y eso le da miedo. Mucho miedo. Pero siente lástima porque se da cuenta de que nuestro miedo de su miedo es tan importante como el suyo. Seguirá planteándose esas preguntas. Ya está solo frente a sí mismo. Pero, como ha dejado de preguntar, el adulto se siente aliviado. El niño no sabe que en la intimidad de su ser las preguntas siguen asaltándolo. Es importante que nosotros lo sepamos para comprender que ese niño, aunque esté en silencio, necesita que lo consuelen constantemente. La lectura precoz. Hay que respetar el tempo habitual, la famosa frontera de preescolar. ¿Por qué lee el niño? Porque intenta comprender el mundo y se da cuenta de que el acceso al lenguaje le abrirá las puertas del infinito. Y precisamente el infinito es la clave. Entonces pide que le enseñen. Los padres están desconcertados, están en su derecho. Menuda hegemonía ejerce la escuela, que culpa a los padres que responden simplemente a la curiosidad de su hijo. En ocasiones oirán decir, en efecto, que el aprendizaje, no reglado, puede perjudicar el aprendizaje, académico, que puede ser nocivo para la escolarización del niño. Comprendo la inquietud de los maestros ante una hipotética sobreestimulación parental y el miedo a que el niño se convierta en un mono sabio, pero, no tiene sentido agitar esta especie de espantapájaros ante unos padres que solo están atentos a esas ganas de aprender tan espontáneas que muestra su hijo. ¿Qué despropósito tan peligroso? Padres, estad tranquilos. Si vuestro hijo tiene ganas de aprender a leer, ayudadlo. Solo necesita un guía, no un maestro. Se adentrará en la lectura con verdaderas ganas de descubrir el mundo. ¡Qué buen presagio! Luego, muy pronto, el niño lo lee todo. Glotona y ávidamente.
Su júbilo es intenso. Lee las cajas de cereales, los nombres de los bares, los letreros de las tiendas. Está exultante. Es tope, como dirían ellos. La época del colegio. Los primeros malentendidos, no comprender las suposiciones. Cuando estaba en párvulos, la maestra escribía el día y la fecha en la pizarra. Luego preguntaba a los niños de la clase. Nadie respondía. Entonces yo, que ya sabía leer y escribir, pensé de repente que la norma del colegio era, cuando la maestra hace una pregunta, no hay que contestar. Al terminar primero me di cuenta de que, si los alumnos no respondían, era simplemente porque no sabían leer. No había descifrado correctamente su mutismo, por lo que había deducido reglas completamente falsas. Entonces, durante mucho tiempo, dejé de responder a la maestra cuando me preguntaba, y tardé mucho tiempo en comprender por qué aquello la molestaba. Es realmente increíble. Se trata de Arthur, de 22 años, que recuerda con nostalgia y un poco de rabia aquel episodio insólito de sus primeros días de cole. Una experiencia que, años después, sigue conmoviéndolo. Aún le causa estupor aquella incomprensión que ha condicionado su vida, dice él, y que determina sus dificultades actuales. Continúa sintiéndose desplazado y siempre se pregunta si ha comprendido bien. Podría contar mil y una anécdotas, y todas reflejarían una misma constante: el niño superdotado no descodifica correctamente las suposiciones de la escuela. O, más exactamente, las comprende o las interpreta de manera diferente. Este malentendido fundamental con el colegio y la educación es la base de su relación con el saber, el aprendizaje y su implicación escolar, y será el caldo de cultivo de unas dificultades, previsibles, pero que, sin embargo, seguirán siendo durante mucho tiempo, siempre, incomprensibles para él y para los adultos. ¿Cómo suponer que la dificultad proviene simplemente de pensar que todos han comprendido las cosas de la misma manera, que el alumno ha comprendido la pregunta correctamente y ha descodificado, como los demás, lo que se esperaba de él? Si no responde o responde de soslayo, no se trata de una provocación ni de insolencia ni de oposición, sino de una simple incomprensión. Más tarde, durante el desarrollo escolar, encontramos una y otra vez estos equívocos cargados de consecuencias. Ante un enunciado, una instrucción o un problema, el alumno no comprende lo que se le pregunta. Su característica forma de pensar, distinta del alumno ordinario que ha asimilado desde hace mucho tiempo el funcionamiento de la escuela, lo conduce hacia una descodificación paralela que es diferente o incluso está más allá de la cuestión que se plantea. Entonces claro que responde de soslayo, seseil por peteneras o devuelve la hoja en blanco, pues está convencido de que es un inútil. Un profesor de francés relata, con estos alumnos, cuando se les presenta un texto y se les pide, por ejemplo, como se llega a la conclusión de que se trata de un diálogo, hay que decirles que se fijen principalmente en todas las evidencias. Pues, lo que se espera y lo que se percibirá es, sabemos que se trata de un diálogo porque dos personas hablan entre ellas, porque hay comillas, porque las frases comienzan con un guión, etc. Eso es todo. Es inútil pretender que analicen y diseccionen el texto para que extraigan su esencia. Este es un tipo de ejercicio que el superdotado no deducirá jamás si no se le indica con claridad. Ni tampoco imaginará por un momento que solo es esto lo que se le pide. Y entonces, prosigue el profesor, uno se encuentra con que en el momento de devolverle el texto corregido, este alumno te dice: ah, esto es lo que había que hacer. Es demasiado simple. La espiral, de la incomprensión a la acusación. Es fácil comprender hasta qué punto este modo de funcionamiento hace estallar al superdotado y lo sitúa en el centro de una espiral de incomprensión recíproca. El profesor lo califica de insolente, provocador e incluso de rebelde y desobediente. El alumno no comprende las causas de sus dificultades, no ve que su manera de actuar es excepcional y no se sujeta a las normas escolares, por lo que vive esos reproches como ataques injustificados que manchan la imagen de sí mismo y la confianza con que puede tratar a los adultos. ¿Quién puede ayudarlo? La necesidad de precisión. Para responder, para ejecutar una orden, el pequeño superdotado necesita comprender las cosas exactamente. A veces hace algo distinto de lo que se le pide porque no lo ha entendido bien. Su búsqueda de precisión es una estrategia de adaptación que con frecuencia se interpreta como una provocación o una insolencia. En la consulta, le preguntó a Pierre, de 9 años, como les pregunto a todos los niños, en qué destaca en el colegio. Yo misma me quedo desconcertada un momento por su respuesta: destacar en el colegio. ¿En clase o en el recreo? Esta necesidad de precisión se observa también en la interpretación literal de las palabras, fuente de numerosos equívocos. A ver, Theo, ¿a qué dedicas tus vacaciones? A cuidarlas, me responde este niño de 7 años a quien hice una pregunta banal esperando una respuesta banal. Las primeras decepciones. Esto es el colegio. En efecto, no es raro que el pequeño superdotado, curioso e impaciente por ir al colegio, vuelva a casa decepcionado al terminar el primer día. Pensaba que iba a aprender deprisa montones de cosas nuevas, y se encuentra, desencantado, pegando adhesivos o coloreando dibujos. A menudo dirá: el cole es para bebés. Al cabo de los meses y, después, de los años, lo espera otra decepción: al profesor no le interesa que uno sepa. Tú ya sé que sabes, llegarán para humillar a nuestro joven y entusiasta alumno. Por tanto, concluirá él, en el colegio no es recomendable saber. Sin contar. Qué triste es el destino de la inteligencia, que saber está mal visto por los demás niños, que pronto considerarán a la pequeña cebra
como el chivo expiatorio ideal. El peor insulto, listillo. Entonces uno aprende a callarse para que no lo maltraten demasiado. El miedo a ser inútil o el sentimiento de haberse convertido en un inútil, las trampas de la inadaptación. Pero al superdotado le esperan otros obstáculos. Vivir es más difícil de lo que el niño esperaba. Acostumbrado a comprender deprisa, a memorizar sin esfuerzo y a aprender sin la menor fatiga, no consigue, sin embargo, hacer lo que se le pide. O, más bien, su forma de actuar no es la correcta, por lo que los comentarios negativos y las malas notas empiezan a aparecer. Desconcertado, ya no sabe qué hacer y no entiende por qué las cosas no funcionan bien. Además, las personas de su entorno se extrañan y lo animan con palabras del tipo, puedes rendir más, no te esfuerzas, tienes que trabajar más en serio, etc. De acuerdo, pero ¿cómo? ¿Y cómo hacerles comprender que uno no puede dar más de sí, si no sabe explicar la naturaleza de sus propias dificultades, que están vinculadas, sin duda, al desfase producido a causa de una inteligencia diferente? Pero eso ¿quién lo sabe? También están vinculadas a la dificultad de tener acceso a sus estrategias mentales. No poder justificar una respuesta, aunque sea correcta, no saber argumentar y desarrollar un razonamiento ni estructurar las ideas, aunque se tengan argumentos, son otras tantas trampas de ese funcionamiento intelectual atípico que tan mal se ajusta a las exigencias del colegio. Entonces, cuando surge el fracaso, el desaliento va recubriendo poco a poco la buena voluntad inicial y va surgiendo la convicción de ser nulo e incapaz. La espiral del fracaso se ha puesto en marcha con sus múltiples consecuencias para el equilibrio psicológico, el comportamiento y la imagen de sí mismo. Es una espiral bastante difícil de invertir cuando las dificultades se acumulan y los años pasan. Niño superdotado y problemas de aprendizaje, falsos enemigos. Contrariamente a lo que se cree, los problemas de aprendizaje no excluyen a los niños superdotados. Al contrario, los conocimientos actuales hacen hincapié en su inesperada frecuencia, casi una cuarta parte de esos niños son dispráxicos, dificultades de escritura y de organización, o disléxicos, y más de un 10% tienen problemas de atención. El obstáculo reside en que estos problemas pueden pasar inadvertidos durante mucho tiempo porque el niño compensa sus dificultades con su inteligencia, hasta que llega un momento en que ya no es posible. El niño se encuentra entonces frente a un fracaso que ni él ni nadie había previsto, y así llega el derrumbamiento narcisista directamente vinculado a ese revés. Veamos cuáles son y dónde radican las dificultades escolares del superdotado, porque tal vez tengan una causa específica. Los primeros momentos de aburrimiento. El aburrimiento nace del desfase entre su ritmo y el de los demás, cuando uno comprende a la primera, cuando memoriza los textos con leerlos una sola vez, cuando comprende las cosas tras la primera explicación, qué hacer con todo ese tiempo durante el cual el docente repite las cosas de diversas formas para asegurarse de que todos las asimilen. Las horas de clase pueden hacerse larguísimas. Y, para colmo de paradojas, puesto que en el colegio el niño superdotado no puede utilizar plenamente su inteligencia, puesto que la naturaleza misma de la enseñanza no le permite desplegar sus habilidades, y puesto que lo fácil lo desmotiva, las horas de clase se convierten en tiempo libre, para pensar. Y pensar, caminar por su pensamiento, puede ser para el niño una fuente de inquietud. Entonces, con frecuencia, con demasiada frecuencia, al niño superdotado deja de gustarle el colegio. Las horas de clase le parecen interminables. El aburrimiento va a emponzoñar su trayectoria escolar. El tedio puede ser la causa de una serie de problemas que complicarán aún más la integración y el equilibrio psicológico. El difícil encuentro con los demás. Puedo ser esa parte de mí que corresponde al resto de mi clase, y me llevo bien con ellos. Pero no hay nadie con quien pueda compartir el resto de mi vida, nadie que comprenda aquello que más me importa. Chloe, de 5 años, es todavía una mini niña, perdida ya en el patio del recreo. Hacer amigos, hacerse querer, son metas para toda la vida. Para el niño superdotado, a quien le cuesta encontrar en los demás referencias identificadoras, que se siente a la vez igual y tan diferente, que a menudo no comprende las reacciones o la actitud de los demás, que se siente siempre desfasado aunque parezca haberse integrado, el encuentro con los demás supone un trastorno. En el peor de los casos, ese encuentro se convierte en una fuente infinita de dolor, pues el rechazo, la exclusión o las burlas estigmatizan a ese niño aturdido por tanta agresividad, a ese niño que no sabe por qué es objeto de continuos ataques, los demás no comprenden bien a ese compañero diferente que los estorba. Como si del patito feo se tratase, el niño superdotado sufre ese aislamiento forzoso y puede experimentar un auténtico sentimiento de extrañeza frente al entorno. La necesidad de dirigir es otra trampa en su relación con los demás. El niño superdotado siente una necesidad imperiosa de mandar, pues, en el fondo, está convencido de que sabe lo que hay que hacer y cómo hacerlo, pero no porque se crea más fuerte, más inteligente o más capacitado, sino porque siente que eso será bueno para los demás. Como pequeño jefe, apenas lo apreciarán, sobre todo porque puede ponerse nervioso o violento, especialmente en el caso de los niños, pues las niñas buscarán el consenso y la negociación. Más sutiles en su forma de comportarse, éstas intentarán ganarse la adhesión de los otros en lugar de imponerse arbitrariamente. La emoción desbordante. Veamos otra característica de la personalidad que se acomoda mal a la vida con los demás. Cuando se siente con tanta intensidad, incluyendo las emociones de los otros, se adquiere una permeabilidad al entorno que produce reacciones y comportamientos que a los otros pueden parecerles desmesurados, inadaptados y extraños.
Desde las lágrimas repentinas hasta una cólera violenta, desde un miedo incomprensible que resultará ridículo ante los ojos de los demás hasta un entusiasmo desbordante, todas estas turbulencias emocionales separan al niño superdotado de su entorno. Él mismo puede terminar sintiendo vergüenza de sus reacciones incontrolables. El sentido exacerbado de la justicia lo llevará también a tomar posiciones, a intervenir de manera intempestiva y a envolverse en febriles combates de palabras o de gestos. En su relación con los profesores, a veces eso le perjudicará. El docente en seguida considerará la intervención de ese alumno como insolente y provocadora. Craso error. En casa también se complican las cosas. Educar, enseñar y acompañar a un niño superdotado todos los días es muy enriquecedor, pero requiere un esfuerzo constante. De la mañana a la tarde y de la tarde a la mañana, ese niño pide, interviene, discute, argumenta y no se contenta nunca con explicaciones sencillas, pues quiere saber por qué una y otra vez, y entonces vuelve a poner en tela de juicio todas las instrucciones. ¿Por qué tengo que hacer eso? ¿De qué sirve? ¿Por qué me lo preguntas? ¿Por qué es obligatorio? Etc. Detector de límites, de todos los límites, ese niño lleva hasta el extremo a unos padres extenuados y a menudo infelices porque se sienten desbordados. Pero para el niño que capta y experimenta las dificultades de sus padres, surge entonces una causa suplementaria de inquietud: si mis padres se derrumban, ¿yo qué haré? Y, además, sentir las debilidades y los límites de sus padres complica el proceso de identificación. Asemejarse a su padre y a su madre, y apoyarse en esos modelos para crecer mientras que ellos parecen tan frágiles. El pequeño superdotado, confuso, suele formarse solo, construyendo sus propias referencias. No es fácil. Habrá crisis y lágrimas. Las lágrimas se asoman a los ojos o desembocan en una crisis inconsolable, una cólera repentina y de una violencia desmesurada, un enfurruñamiento inaccesible al razonamiento, una reacción intensa a una situación banal, son las expresiones de la hiperreceptividad emocional, y resultan difíciles de experimentar y de manejar. Para todos. Una relación difícil con los adultos. El pequeño superdotado tampoco comprende la relación con los adultos. Él cree que puede dirigirse a todo el mundo, ya sean adultos o niños, sin distinción. A él, sin duda, lo escucharán. En un primer momento no comprenderá que le están riñendo, que le dicen que no pregunte ese tipo de cosas a los mayores, que eso no se hace. Entonces, poco a poco, irá asimilando que no se debe actuar así, que hacer preguntas está mal porque molesta. Poco a poco, se callará. Se replegará aunque no siempre comprenda por qué molestan sus preguntas. La gran etapa, la adolescencia. La adolescencia da miedo. Enseguida vienen a nuestra mente representaciones en torno a ese momento de la vida que parece tan difícil, turbulento y peligroso. Peligro y deriva de una sociedad que ve la adolescencia como un grupo con normas establecidas y con un funcionamiento homogéneo. Hoy en día se es un adolescente, se debe ser un adolescente con todo lo que ello implica en cuanto a comportamiento, forma de vestir, oposición y reivindicaciones. El marketing también tiene mucho que ver con todo esto. Etimológicamente, el término adolescente procede del verbo latín adolescere, que significa crecer. Y la adolescencia es, por tanto, un proceso, un movimiento, así como una transformación que afecta a la totalidad del ser en los aspectos corporal, psíquico, intelectual, afectivo, social, etc. Es una transición, una etapa dinámica, pero no un estado identitario completo. No hay que confundirse al respecto en absoluto. La gran paradoja de la adolescencia es esta: transformarse y seguir siendo uno mismo. El reto identitario es su piedra angular, la identidad es el objetivo del proceso adolescente. Ahora bien, la tempestad puede dominar la adolescencia pues esta constituye un momento importante de la vida, algunas crisis adolescentes llegan a ser violentas y algunos sufrimientos se agudizan durante esta etapa de la existencia. Pero seamos prudentes y conservemos el sentido común. En las dos direcciones. ¿Sabes? El niño tiene 6 años y yo siento como si tuviera ya en casa a un pequeño adolescente. En este caso se espera un seísmo casi programado. La perspectiva de la adolescencia asusta y el padre tiene miedo por adelantado. Mira, es normal, se trata de un adolescente. Cuando esta frase de aspecto inofensivo puntualiza la descripción de ciertos trastornos, hay que desconfiar de esa trivialidad tranquilizadora. Achacar a la adolescencia anomalías o sufrimientos singulares puede resultar muy perjudicial para el apoyo que el adolescente necesita. En estas dos actitudes vemos con claridad todas las inquietudes y las ideas preconcebidas asociadas a la noción de adolescencia. Acompañar a un adolescente implica ayudarlo a crecer, a realizarse, a tener menos miedo, siendo conscientes de las perturbaciones que puede experimentar nuestro hijo, pero sin exagerarlas ni quitarles importancia, poniéndolas en su lugar pero permaneciendo en el nuestro, esto es, en el de padres responsables y capaces de resistir. Eso es realmente lo que necesitan nuestros hijos. La adolescencia del superdotado, de la ilusión a la traición. Durante la adolescencia, la necesidad de ser como los demás es muy intensa. La identificación con el grupo es predominante, sobre todo el hecho de ser igual para sentirse vivo y aceptado. Entonces el adolescente superdotado rechaza su diferencia, y en especial la de ser superdotado. Ser superdotado. Es ridículo y carece por completo de interés. No significa nada, puntualiza a menudo. He aquí la primera dificultad real y ambivalente del adolescente superdotado: ser distinto en cuanto a su forma de vivir las cosas y de construirse a sí mismo y rechazar tajantemente una diferencia que desequilibra y altera el sentimiento de identidad.
La certeza imposible. La forma de pensar de los superdotados, siempre en marcha y repleta de asociaciones, que los hace adentrarse cada vez más en los problemas y en las nuevas hipótesis, impide cualquier posibilidad de obtener respuestas precisas y unívocas. Cada nueva respuesta implica una nueva pregunta. Entonces, la duda se convierte en algo permanente sobre cualquier tema, desde el más íntimo hasta el más ajeno. Esta forma de actuar acarrea numerosos problemas a la hora de tomar decisiones. ¿Cómo elegir entre dos o más cosas cuando existen tantas posibilidades, cuando uno no puede evaluar con serenidad dónde está la certeza? ¿Y por qué elegir esto en lugar de aquello si todo puede ponerse siempre en tela de juicio? Elegir es renunciar. Es fácil comprender que la inteligencia resulte ansiógena si no se puede parar de pensar nunca. Melanie tiene 16 años. Una mañana llega a mi consulta, cansada, y suplica, ¿es que no hay ningún medicamento para que deje de pensar?, preguntan con frecuencia estos adolescentes a la deriva. Los hombres simplifican el mundo por medio del lenguaje y el pensamiento para tener certezas, y tener certezas es el placer más poderoso del mundo, mucho más poderoso que el dinero, el sexo y el poder juntos. La renuncia a una verdadera inteligencia es el precio que hay que pagar para tener certezas, y constituye siempre un cargo invisible en el banco de nuestra conciencia. 1. La conciencia colectiva. Los adolescentes superdotados suelen tener una conciencia colectiva muy sólida. No pueden separarse nunca del contexto en el que viven. Su forma de considerar el entorno en gran angular les impide enfocarse a sí mismos y les hace integrar en sus inquietudes y sus fuentes de satisfacción elementos pertenecientes a un entorno muy amplio. Si ya de pequeños no soportaban la injusticia, en la adolescencia no toleran las arbitrariedades del mundo ni las incoherencias. Julien, de 20 años, me decía hace poco, de todas formas, cómo iba a ser feliz en un mundo lleno de odio, conflictos y desgracias. A mí me resulta imposible. Y, pese a lo enamorado que está de su novia, no puede permitirse ser feliz. Para los adolescentes superdotados pronto resulta imposible la aceptación de una felicidad egoísta. Ante su impotencia para cambiar el mundo, se tropiezan con el vacío de su propia vida. Si se trata de vivir en un mundo tan injusto, con tan pocas posibilidades de verlo evolucionar realmente, ¿para qué vivir? ¿Y tengo yo derecho a ser feliz? Durante la infancia, las ilusiones de omnipotencia y la esperanza de combatir las desigualdades humanas suelen estar muy presentes. Los métodos para cambiar el mundo ocupan buena parte del pensamiento efervescente del niño. Este elabora planes, programas e ideas nuevas que cree que podrá llevar a cabo algún día. Cuando sea mayor, se imagina Hugo, de 8 años, inventaré un remedio contra el SIDA. Y, puesto que ha leído o oído que la salvia tiene ciertas propiedades curativas, prepara en su cabeza una composición de plantas milagrosas, está convencido de su capacidad para salvar a los enfermos de SIDA, como todo niño aún sometido al fantasma de la omnipotencia, salvo por el hecho de que sus preocupaciones suelen desbordarlo. Estas son muy diferentes de las de los niños de la misma edad, los cuales casi todos ignoran los estragos que causa esta enfermedad o, si los conocen, les importan más bien poco. Al día siguiente por la mañana, le dije a mamá que no podía seguir yendo al colegio. Entonces me preguntó qué sucedía. Yo le respondí. Lo de siempre. Estás enfermo. Estoy triste. ¿Por qué? Por todo. ¿Qué es todo? La carne y los lácteos de la nevera, las peleas callejeras, los accidentes de tráfico, Larry. ¿Quién es Larry? El sin techo que hay delante del Museo de Historia Natural y que dice siempre. Os aseguro que es para comer, cuando pide dinero. Que no sepas qué es Larry aunque probablemente lo veas todos los días, el horrible hombrecillo sin cuello en la caja de la sala IMAX, pensar que un día el sol va a estallar, que en cada cumpleaños siempre me regalan por lo menos algo que ya tengo, los pobres que se vuelven obesos porque comen porquerías porque son más baratas, las pesadillas, el Windows de Microsoft, los viejos que no tienen nada que hacer durante el día porque nadie quiere pasar el tiempo con ellos y a ellos les da vergüenza pedirle a la gente que les dedique tiempo, los secretos, las canciones bonitas, la idea de que ya no habrá seres humanos dentro de 50 años. ¿Quién ha dicho que no habrá seres humanos dentro de 50 años? ¿Eres optimista o pesimista? Ni optimista ni pesimista, pero soy optimista. Entonces te llevarás una desagradable sorpresa cuando te enteres de que los hombres se destruirán entre sí en cuanto sea posible, o sea, muy pronto. ¿Por qué te ponen triste las canciones bonitas? ¿Por qué no dicen la verdad? Nunca. Nada es al mismo tiempo hermoso y cierto. 2. La lucidez exagerada respecto al mundo y a los demás dificulta la serenidad interior. El más pequeño detalle, en particular afectivo, adquiere proporciones desmesuradas, así como una amplitud considerable y a menudo ingobernable desde el punto de vista emocional. La susceptibilidad afectiva y la vulnerabilidad a las críticas debilitan a los superdotados considerablemente más que a los demás adolescentes, puesto que no son capaces de guardar las distancias. Esta enorme lucidez se ve amplificada aún más por su capacidad de análisis intelectual. No estamos en este caso únicamente en el terreno de los sentimientos, sino también en el del análisis profundo de cada situación vivida, un análisis tan minucioso que no omitirá dato alguno. La lucidez como freno a la identificación. La lucidez extrema obstaculiza la proyección en el adulto que podrían llegar a ser, los superdotados analizan con agudeza todos los riesgos futuros, lo cual puede producirles un miedo capaz de bloquear su desarrollo. Durante la adolescencia, la inteligencia es especialmente ansiógena. La tercera dimensión. Uno se sorprende al comprobar que desde la preadolescencia los superdotados viven cada situación en 3 dimensiones.
Viven la situación y al mismo tiempo la ponen en perspectiva, como desde un ángulo inferior, y se sitúan en una posición de observador de la escena. Se ven actuar, comportarse y pensar. Se sienten a la vez actor y espectador. Prevén lo que va a ocurrir, lo que el otro va a responder, así como las emociones del otro, ya conocemos su capacidad de empatía, respecto a lo que ellos mismos van a decir. Los adolescentes relatan lo difícil que resulta a veces no experimentar las cosas de un modo más sencillo, sin esa constante necesidad de analizarlo todo y percibir hasta el mínimo detalle. La llegada de la pubertad y la defensa contra la carga emocional. Habitualmente, la adolescencia es el último estadio del desarrollo cognitivo. La abstracción, la conceptualización y el pensamiento hipotético deductivo hacen su aparición. Pero el adolescente superdotado había llegado mucho antes a esta fase de maduración del pensamiento, por lo que los procesos de la pubertad afectan a una forma de pensar ya concluida. La abstracción se utilizará entonces con intensidad. La pubertad y las transformaciones corporales que ésta activa hacen emerger sensibilidades y emociones nuevas que pueden reforzar los mecanismos de defensa por medio de la cognición. El adolescente intentará manipular cognitivamente todas sus emociones para poner distancia, con el peligro de desvitalización, que ello supone. Ya no puede sentir nada a través del cuerpo, o incluso puede surgir un vacío sideral interior para no sentir nada más. La separación intelecto/cuerpo puede llegar a ser enorme y cortar todo contacto con la esfera emocional. Entonces los adolescentes inhibirán completamente sus emociones, o bien las pondrán en marcha tomando desviaciones más o menos peligrosas, cuyas principales manifestaciones serán las adicciones o los trastornos del comportamiento. El miedo a enamorarse. Enamorarse significa dejar brotar los sentimientos y las emociones. Sin embargo, a eso es precisamente a lo que este adolescente se opone. La resistencia al sentimiento amoroso suele ser muy intensa. Para el adolescente, el peligro estriba en abrir los diques y verse arrastrado por una ola de emociones que no podrá controlar ni dominar. El adolescente tiene miedo a ese desbordamiento emocional, a la revelación de su vulnerabilidad y su sensibilidad, y al sufrimiento. Con frecuencia se sirve del humor para comunicarse y como mecanismo protector, además, para él, se trata también de un arma privilegiada de seducción. La inadaptación de la pubertad. Puede suceder, cuando el adolescente está adelantado en los estudios, que se produzca un desfase pubescente del que se sienta avergonzado. Julia, de 10 años, está en quinto, no quiero dormir en casa de mis amigas, explica. Porque en el momento de duchear me siento incómoda. Todas las niñas de mi clase tienen pechos, menos yo. Parezco un bebé. Tengo la impresión de no ser normal. La identificación con sus iguales. La identificación con los demás resulta complicada para el adolescente superdotado. El sentimiento de diferencia que percibe será aún más intenso durante la adolescencia, cuando estar en grupo, pertenecer a un grupo, es la norma. En sus intentos de integración, el adolescente superdotado percibe siempre una distancia entre él y los otros, incluso en el caso de sus compañeros. Es como si nunca pudiera estar plenamente con ellos. Una distancia, aunque sea ínfima, lo separa de los demás. Y, encima, al adolescente superdotado por lo general le cuesta mostrar interés por los jóvenes que acaparan la atención de los otros adolescentes, por lo que a menudo tiene que hacer un considerable esfuerzo de adaptación. Sin embargo, al igual que los demás, necesita al grupo para desarrollarse como persona. Esta posibilidad de encontrar en el grupo un apoyo identificador se le escapa y lo remite a una forma de soledad dolorosa. Algunos pueden entonces replegarse por completo dentro de sí mismos, con el riesgo de cortar bruscamente con el exterior. El superdotado, cuando se distancia demasiado tarde, suele relatar el sentimiento de extrañeza que ha experimentado tan a menudo en sus relaciones con los demás y el miedo que ha tenido de ser considerado un bobo por no llegar a integrarse. El sentimiento de diferencia ha creado entonces un profundo malestar del que le resulta muy difícil salir, lo que justifica una vez más la necesidad ineludible de un diagnóstico precoz para evitar lo peor y favorecer el mejor desarrollo posible. Cuando el fracaso escolar está a la espera. El adolescente superdotado puede también abrigar una duda dolorosa acerca de su capacidad intelectual a causa de la falta de reconocimiento de su singular modo de pensar. Una duda que debilita también sus bases narcisistas. Cuando nadie ha reconocido nunca lo que eres en realidad, resulta muy difícil integrar la forma de pensar propia en la construcción de la identidad. La pérdida de las ilusiones de la infancia. La gran decepción del adolescente superdotado es tomar plena conciencia de los límites de la realidad. Mientras que de pequeño pensaba que en el futuro podría realizar grandes cosas, que podría cambiar el mundo e inventar una vida nueva, de repente se da cuenta de los límites de sus propias capacidades y de las del mundo, todo era una ilusión. La adolescencia enfrenta al superdotado a una dolorosa pérdida, la de una parte de sí mismo y de sus proyecciones infantiles. El papel de los padres es fundamental, pues la vulnerabilidad del adolescente superdotado es enorme y necesita ayuda, aunque su comportamiento parezca indicar lo contrario. Una cólera desmesurada. Para el adolescente superdotado, la cólera es quizá la emoción dominante durante este periodo. Cólera contra la tierra entera, cólera por ser diferente, cólera por no triunfar como quisiera, cólera por sentirse incomprendido, cólera contra el sistema, contra las normas y contra la vida que lo obliga a existir. Las formas patológicas específicas del adolescente superdotado. Cuando al adolescente superdotado le va mal, las patologías que padece son las mismas que las de cualquier adolescente, pero con ciertas singularidades que es necesario conocer para tomar las medidas pertinentes. La baja autoestima y la depresión.
Los problemas de autoestima del adolescente superdotado son casi sistemáticos. Las fluctuaciones en torno a la imagen que tiene de sí mismo y con la que ha crecido trastocan cualquier posibilidad de una estabilidad tranquilizadora. Convencido unas veces de que podía conseguirlo todo, luego bruscamente abrumado por su profundo sentimiento de nulidad, especialmente acentuado por algunos éxitos cuestionados posteriormente por un fracaso imprevisto. El adolescente tiene una visión de sí mismo bastante alterada. Inútil. Talentoso. Capaz. Incompetente. ¿Cómo reconocerse en este mosaico de imágenes fragmentadas y contradictorias? Los problemas graves de autoestima suelen estar muy relacionados con los síndromes depresivos y se observan sobre todo en las descompensaciones depresivas de los adolescentes superdotados que surgen en torno a un conflicto relativo a la imagen que tienen de sí mismos, puesto que sus bases narcisistas están especialmente debilitadas. Ante todo, no pensar más, la singularidad de la depresión del adolescente superdotado. Junto a los síntomas habitualmente asociados a un episodio depresivo, la depresión del superdotado puede calificarse de depresión del vacío. Su objetivo, sobre todo, no pensar, sobre todo, no activar esa infernal máquina de pensar que constituye precisamente la raíz del sufrimiento. Ese vacío depresivo es un mecanismo de defensa contra los pensamientos. No se trata de un vacío estructural como los que encontramos en otros cuadros clínicos. Para el adolescente superdotado, pensar es un equivalente simbólico de peligro de muerte. La defensa mediante la cognición cierra por su parte el acceso a las emociones. En la consulta, el adolescente responde incansablemente, no sé, a las preguntas que se le hacen. No quiere ni puede permitirse activar el pensamiento, por miedo a verse inmerso de nuevo en un sufrimiento insoportable. No pensar es intentar olvidar las preguntas sin respuesta, preguntas sobre uno mismo, sobre los demás, sobre el mundo, sobre el sentido de la vida, y de la muerte. Se comprende lo arduo que resulta suavizar la resistencia terapéutica y lo delicado que es dispensar atenciones. Inhibición intelectual y fobia escolar. Para el adolescente superdotado, la inhibición es una estrategia de integración. Echar a pique el propio funcionamiento es intentar ser idéntico a los demás, pero también dejar de sufrir. Durante la década de 1970, el psiquiatra Alain Gaubrit hablaba de anorexia intelectual, lo más importante era no alimentarse más de pensamientos y rechazar cualquier forma de inteligencia. Volvemos aquí a la noción de pérdida de parte de uno mismo, mi inteligencia no sirve para nada, y es incluso peligrosa para mi integración y para mi vida psíquica. Lo único que hay que hacer es echarla a pique. Realmente se trata de un ataque contra uno mismo, de una intervención agresiva. Por otro lado, no es raro que este proceso, llevado hasta el extremo, consiga en efecto dañar el potencial intelectual. La inhibición intelectual también permite al adolescente ponerse una máscara de pseudodebilidad que lo ayuda a pasar desapercibido. La fobia escolar es la forma más grave del trastorno de ansiedad. Por desgracia, es frecuente entre la población de adolescentes superdotados. Es una de las patologías más difíciles de aliviar en el ámbito terapéutico y resulta aún más compleja en el caso del adolescente superdotado, cuyos mecanismos intelectivos y cuya rígida lógica no podrán atenuarse con facilidad. Volver al colegio. ¿Para qué? ¿Con qué fin? ¿Para qué vida adulta? Estos adolescentes se sienten en un insoportable punto muerto, y ponen en tela de juicio cualquier perspectiva de escapatoria. Ninguna respuesta los satisface, ningún camino les ofrece seguridad, ninguna hipótesis tiene un sentido aceptable. El revés del decorado, de la confianza a la presión. Sé que tú puedes. De todas formas lo conseguirás. Pero ¿qué hacer cuando se tiene tanto miedo al fracaso? ¿Cómo decir que uno se siente inútil y que esa confianza hace el camino aún más difícil? ¿Cómo expresar que, si nuestros padres tienen la idea de que podemos llegar a la meta pero no llegamos, ello suscita una inmensa culpabilidad que nos corroe? Que la vergüenza nos envuelve. Que nos sentimos solos e impotentes. Y luego, ante nuestro fracaso, ¿cómo no pensar que somos definitivamente inútiles, pese a las expectativas y pese a nuestra supuesta inteligencia? Ya solo nos queda una autoestima aún más baja y un ataque horriblemente doloroso al amor propio. Clemence, de 16 años, está en el primer curso en el instituto. Siempre ha sido una buena alumna. Pero también ha dudado siempre de sí misma, como suele suceder con los superdotados que se ponen constantemente en cuestión y se fijan en cada defecto y en cada una de sus puntos débiles. Sin embargo, es cierto, siempre ha tenido éxito. Aunque ahora, en la adolescencia y cuando se acerca el momento de tomar decisiones decisivas para su vida, su miedo se vuelve inconmensurable y su malestar narcisista ingobernable, sus padres la apoyan incondicionalmente. Los intentos de suicidio, los episodios anoréxicos, el malestar en clase y los desmayos inexplicables e inexplicados por los médicos no desgastan la confianza absoluta de sus padres y sumen a Clemence en un infernal caos interior. Para ayudarla, sus padres le dicen sin cesar, no te pongas nerviosa, se te pasará, ya verás cómo lo consigues. Clemence se siente desesperadamente sola ante sus problemas. ¿Qué hacer entonces, si animar a nuestros hijos se convierte en una fuente de angustia para ellos aunque sepamos cuánto necesitan esos niños que se los valore y se los estimule? Es cierto, la paradoja está ahí. La mejor actitud, el equilibrio. Hay que felicitarlos, demostrar orgullo, pero también dejar al adolescente un espacio donde pueda tener dificultades y pasarlo mal. Y comprender que ciertos signos son llamadas de auxilio, que el adolescente también necesita comprender que tener miedo es normal, que a veces el miedo es muy doloroso, que la duda puede llegar a ser obsesiva.
Suele ocurrir que el miedo de los padres ante el miedo de sus hijos conduce a estos a adoptar esas actitudes. No negar las emociones del otro es ya un alivio inmenso y una posibilidad de reajuste psíquico. No hay que olvidarlo nunca. El adolescente superdotado y la terapia. Para ocuparse correctamente de un adolescente superdotado desde el punto de vista terapéutico, hay que saber primero que se trata de un superdotado, pero también hay que conocer las particularidades de funcionamiento del adolescente a fin de adaptar la terapia. Para el adolescente superdotado, un terapeuta avisado es una prescripción obligatoria. En la psicoterapia del adolescente superdotado, el terapeuta debe comprometerse, con el convencimiento de que hay salidas y de que las encontrarán juntos formando una alianza empática, interactiva y resueltamente dinámica. De ese adolescente no se puede esperar que elabore nada. El terapeuta debe trazar la ruta que mejor le parezca. Al adolescente superdotado no que hay llevarlo de la mano, sino que hay que arrastrarlo. Si el terapeuta le dice a un adolescente superdotado, esto es lo que me parece a mí, esto es lo que vamos a hacer y esta es la razón por la que va a funcionar, entonces las cosas irán ya mucho mejor para ese adolescente perdido ante sí mismo y que tanto necesita que lo vean tal como es. Verdadera e íntimamente. De este modo se da voz a una compañía lúcida y eficaz. No olvidemos el efecto placebo, cuyos resultados terapéuticos aprovechan o pocas veces la medicina. Cuando se cree que un medicamento es eficaz, el cerebro se anticipa al paliativo y libera sustancias químicas como la morfina, que alivian el sufrimiento. En psicoterapia también puede desencadenarse ese proceso. No lo olvidemos. El cuidado indispensable de la parte cognitiva del ser. Una orientación terapéutica fundamental, la parte cognitiva del yo debe integrarse necesariamente en la terapia. Esa orientación consiste en permitir que el adolescente reconduzca progresivamente su pensamiento, acompañándolo con suavidad y paciencia a lo largo de ese espinoso camino. Hay que asimilar desde el principio que el riesgo de pensar será la barrera más difícil de franquear, puesto que el hecho de pensar se encuentra precisamente en el origen de la patología. Esta reanimación cognitiva resulta indispensable para la redinamización psicológica global, esto es, para la restauración narcisista. Atender la parte cognitiva del ser implica la capacidad de integrar una mediación cognitiva en la relación terapéutica. Se trata de una palanca terapéutica insoslayable. Un apoyo obligatoriamente ecléctico. La atención al adolescente superdotado es también necesariamente ecléctica, hay que poder pasar con flexibilidad de un cuadro terapéutico a otro para ajustarse continuamente a la expresión del sufrimiento. Trabajar con un cuadro terapéutico único y rígido encierra al adolescente en un proceso al que le costará mucho adaptarse. El adolescente superdotado, un manipulador prevenido. El terapeuta debe estar prevenido ante la considerable capacidad de manipulación del joven superdotado. Es este quien pone primero a prueba al psicólogo, quien evalúa su capacidad de comprenderlo y ayudarlo. No se trata de una oposición o de un pulso estéril, sino de su incoercible necesidad de analizar y comprender a las personas que lo rodean y de su talento para lograrlo. En algunos casos, para complacer a sus padres o para experimentar un secreto júbilo intelectual, el superdotado se adapta al estilo de su psicólogo, a lo que ha comprendido que esperaba de él. Con frecuencia se anticipa a sus preguntas e interpretaciones, y entonces el psicólogo, que ha caído en la trampa, se siente reconfortado por una ilusoria sensación de competencia. Pero al final suelen pasar meses o incluso años de atenciones inútiles que dejan al adolescente superdotado en lucha con sus dificultades inextricables. Porque precisamente lo que necesita es que lo comprendan con sinceridad y lo ayuden con eficiencia en lo más difícil. Está ávido de ayuda, pero también decepcionado. Escena de una terapia ordinaria, el psicólogo y el adolescente superdotado. O el combate en el ruedo entre un torero y un toro, una lucha a muerte. ¿Quién ganará, el psicólogo o el paciente? O, más bien, conseguirá el psicólogo que ese paciente impetuoso a la par que defensivo, que ese paciente vulnerable que tanto miedo tiene de que se acerquen a su experiencia emocional baje la guardia. Si el terapeuta lo consigue, entonces habrá eliminado simbólicamente sus mecanismos de defensa, su caparazón hermético, por el bien del adolescente. Si gana, el adolescente, entonces saldrá perdiendo doblemente, porque conservará sus heridas secretas y, una vez más, habrá logrado vencer al otro y dominarlo, cuando lo que pretendía era recibir ayuda. Eso lo consuela en la medida en que refuerza su dolorosa certeza de que realmente nadie es capaz de comprenderlo ni ayudarlo. Para el paciente, la puntilla es bajar la guardia y aceptar la ayuda del otro, es reconocer su vulnerabilidad porque el psicólogo ha realizado bien los pases de muleta y se ha ganado la confianza y la estima del adolescente superdotado a base de destreza. Edward relata, mi psicóloga ha enseñado sus cartas demasiado pronto. Habría debido seguir interrogándome un poco más. Resistió una hora, luego se relajó y su personalidad tomó la delantera junto con su sensibilidad. Debía de estar agotada. La sesión le chupó mucha energía. En las intenciones de Edward se ve toda la energía desplegada durante ese combate íntimo, así como la tensión que ejerce cada uno de los protagonistas de esa lucha desigual pero que se desarrolla en el mismo terreno. Edward afloja, a su vez, por compasión. La estima que muestra por su psicóloga evitó ponerla en un gran compromiso profesional, la respeta y respeta también sus conocimientos. Lo cual lo salva, a él, claro. Todavía se puede hacer algo. La adolescencia representa una apertura de la que no conviene prescindir. 3. Es importante. Hay que tener confianza. La adolescencia no compromete el futuro. Se puede haber tenido una infancia fácil y vivir una adolescencia difícil,
Se puede haber sido un niño difícil y pasar tranquilamente la adolescencia, se puede tener una adolescencia dolorosa y llegar a ser un adulto feliz. La adolescencia es una promesa, las cartas se reparten y el juego de la vida se jugará de otra manera después de ese periodo. Siempre y para todos. No hay ninguna maldición de la adolescencia ni ningún trastorno irreversible. Mis encuentros con adolescentes superdotados. He conocido a muchos adolescentes superdotados a la deriva. Incluso algunos casos graves. Al principio casi todos eran tercos y estaban furiosos y decididos a no colaborar. Absolutamente decididos a no darles ese placer a los adultos. Pero, cuando se sabe lo que oculta esa resistencia, cuando se conocen los resortes de la vulnerabilidad que se esconde detrás, cuando se ha comprendido el mecanismo de funcionamiento intelectual y afectivo de ese adolescente, entonces se le puede hablar, sin intrusión, de él mismo. Con el adolescente superdotado hay que utilizar una voz en off, hay que contar lo que se comprende y hay que expresar lo que él se niega a admitir. Entonces, poco a poco, primero sorprendido y luego aliviado gracias a que por fin alguien hable de él con las palabras precisas, llegará a implicarse en esa relación particular en la que uno conoce a otro para conocerse mejor a sí mismo. Y la apuesta está ganada, casi ganada, la relación puede comenzar, pues el proceso terapéutico está en marcha. Pronto se convertirá en complicidad. Lo afirmo con toda tranquilidad, aun a riesgo de molestar a algunos psicólogos tradicionales, sin connivencia con el adolescente superdotado no se puede iniciar nada. El psicólogo también debe implicarse en la relación sin rodeos ni manipulaciones, es la única manera de ganarse la confianza de ese adolescente tan receloso que no puede trabajar con el otro sino es a base de una profunda sinceridad recíproca. Así son las cosas. Philippine, de 16 años, entra enfurruñada en mi despacho. Psicólogos, ya los conoce. Ha visto tantos. Sus padres la llevaron a muchos, pero ella comprendió hace tiempo que los psicólogos no sirven para nada. Ese es el mensaje que intenta hacerme llegar con claridad. Yo no pretendo debilitar su resistencia. No entro en su discurso ni reacciono a su actitud agresiva, sino que trazo, a su lado, un camino. Le explico lo que yo creo. ¿Por qué no le va bien? ¿Por qué se siente tan mal y tan impotente? Expreso lo que pienso y lo que considero indispensable para ella, casi como si no me preocupasen su presencia ni sus reacciones, casi a pesar de ella. Muy despacio, Philippine me dirige una mirada furtiva, se endereza imperceptiblemente en su asiento y esboza una tímida sonrisa que quisiera enmascarar, ya está en el bote. Se ha establecido la confianza. El trabajo terapéutico puede comenzar. Más bien debiera decir la asociación, pues ahora buscaremos y encontraremos juntas bocacalles para entregarle una voz que le convenga y con la que por fin se sienta cómoda. Cuando llega el gran día, ser adulto. Es como un clic, se sueña como un niño con ese, cuando sea mayor, con todas las promesas que parece prometer ese estado. Con esta gran ilusión, podré hacer todo lo que quiera. Pero cuando se es adulto. Se trata de una realidad o de un concepto. Quizás se trate de un sueño, pero de un sueño que a menudo cuesta actualizar. Hay un abismo entre ser adulto a los ojos de los demás, para empezar, de los niños, y sentirse adulto uno mismo. ¿Cuántos sentimos ese abismo? Todos nos hemos imaginado lo que era ser un adulto cuando éramos pequeños, pero esa representación no coincide nunca realmente con lo que sentimos hoy. Ser adulto es coger de la mano al niño que fuimos. Este hombre, apenas mayor que yo, al que saludo cortésmente en el ascensor. Sabe que le está hablando un jovencito, un poco intimidado, un poco cortado por tener que hablar con una persona mayor, como si él también lo fuese, y, sorprendido, sí, casi halagado, pese a sus 50 años, de que el otro parezca creerlo. Sin duda apenas conozco al jovencito que mi vecino sigue siendo en el fondo, abandonado por todos, y como absurdamente enterrado bajo los rasgos de un cuasi sexagenario. No hay personas mayores. Solo hay niños que fingen haber crecido, o que en realidad han crecido pero sin poder creérselo del todo, sin llegar a borrar al niño que fueron, que siguen siendo y que llevan en sí o que los lleva a ellos. 4. Entonces a veces uno juega a ser adulto, finge ser adulto, se da aires de adulto, soñando como un niño. Y pensando con nostalgia qué bonito era aquel periodo de nuestra vida en que podíamos dejarnos llevar por los demás. Por aquellos que nos parecían adultos, de los de verdad. Aunque no siempre estuviéramos de acuerdo con ellos o aunque su comportamiento nos entristeciera. Los niños se forjan la ilusión de que los adultos lo saben y lo pueden todo, o casi, y, al llegar a las puertas de esta etapa de la vida, entonces descubren la gran superchería, no siempre se sabe todo, no siempre se sabe qué hacer, y siempre se tiene miedo. Y menudo miedo. Aún más grande y más intenso que cuando se era pequeño. Porque hoy, junto a quien buscaremos consuelo. Aunque sea efímero. Lo hemos comprendido. Eso es. Hemos comprendido que no se es todopoderoso en la edad adulta y que el camino es ciertamente magnífico, pero muy peligroso. El niño superdotado hacía tiempo que lo había comprendido. La mayoría de las veces el niño superdotado crece sabiéndolo. Su capacidad de sentir al otro, a los otros, y su receptividad emocional, así como sus facultades de percepción y análisis, ya le habían enviado el mensaje: cuidado, no hay que hacerse ilusiones. El chico ha adquirido muy pronto la certeza de que ser adulto no se corresponde con la imagen que estos últimos quieren dar. Sabe enseguida que ser adulto es una misión complicada y tortuosa para la que rara vez hay soluciones prefabricadas y que requiere un reajuste permanente. El pequeño superdotado comprende también muy deprisa, demasiado deprisa,
que la soledad ante la vida acecha con más intensidad al adulto que lo que él puede experimentar de niño, que, cuando se es adulto, se está solo aunque se esté rodeado de amor. Entonces, el niño superdotado, y más aún el adolescente, tiene miedo a ese final. No se siente presionado, a pesar de su impaciencia por llegar a ser autónomo. Su miedo es tan grande que duda de su capacidad para afrontar la complejidad de la vida, piensa que no va a poder disfrutar de una felicidad normal y teme que sus sueños no se cumplan jamás. Y aún más, tiene miedo a esa soledad programada en un caso como el suyo, en el que lo afectivo, la relación con los demás y su mirada, tiene tanta importancia. Para él la complicidad afectiva solo puede ser absoluta. La dificultad de los superdotados no está relacionada directamente con su diferencia, sino con su sentimiento de diferencia.